Estamos hablando en la segunda parte del encuentro donde estamos encontrando un nuevo paradigma de la mística. Y les voy a contar que es prioridad de un estado de exaltación la mística y que fue atrapada por la espiritualidad o las religiones. Cuando empiezan a hacer mediciones en neurociencia, empiezan a medir personas que sabían meditar, pero había ciertas partes oscurecidas, era como si no estuviese, como si fuese grandes meditadores que meditan mantras o cuentan 1, 2, 3, 4, y no se veía del todo despierto el campo energético. Y sí se veía despierto, por ejemplo, cuando le tomaban o medían el estado de conciencia de una mamá dando la teta a un bebé, y es un estado místico. O sea, se mide y es un estado de mística, sobre todo las primeras horas. Es un estado de comunión con la vida. Entonces, ¿entienden? Como un estado de mamá es mística. Un estado de mamá que se vuelve a encontrar con un hijo, que se va y están contentos, el cerebro se despierta todo. Ese estado de mística, los enamorados, tiene un aspecto donde, como dice la canción de Barbra Streisand, People, no hay gente más buena que la que está enamorada. Entonces, los estados expandidos de la conciencia, que llegan a un estado de conciencia y unicidad, para ponerle palabras, tiene que ver con una conexión desde el corazón. No desde la especulación, desde la mente, desde el debe y haber, sino desde el corazón. Y ahí aparece lo fresco y se despierta el cerebro. Recuerdos de cuando uno era chico, por ejemplo, ¿no? Yo cuando era pibe iba a un lugar en Hurlingham que hoy se llamaba Campo de Luna, que estaba a donde termina Hurlingham y empieza la parte de atrás de Castelar, que es INTA, ¿no? En la parte de atrás, del costado oeste de Hurlingham. Entonces yo iba con otros amiguitos y yo me tiraba para mí, era así de tréboles, ¿no? Entonces yo me tiraba a ese frescor de tréboles. Y entonces yo me daba vuelta. Y entonces los amiguitos, o yo lo hacía o me lo hacían, arrancábamos los tréboles y nos cubríamos todo de trébol. Yo cuando recuerdo eso, donde estaba ahí y miraba el cielo, ¿no?, que se iba oscureciendo, esto lo hacíamos al atardecer, ese celeste intenso, y cuando miraba la flor del cardo, yo me perdía en ese estado, me perdía en el color violeta del cardo, me perdía en los aromas del pasto verde, de la savia, ¿no?, en el frescor de todo mi cuerpo. Eso es mística. Eso es mística. Yo cuando vi La novicia rebelde y entendía las letras, cuando ella se iba del monasterio a la casa a la casa del capitán Trapp, o cuando la monja le decía: acá no te vengas a escapar, estás enamorada, andá y enfrentá. Y ella volvía, casi al final, a mí me dejaba en un estado como de alcoholismo, de champagne en los primeros momentos, esas burbujitas, esos estados que a ustedes les habrá provocado algunas películas, el final de una película, momentos de un libro, es mística. La mística está asociada con la inspiración,
La mística está asociada con la poesía. La mística está asociada con la música. La mística es como un estado de descanso. Llámalo Dios, de relax. Es como un estado de descanso de la mente. Es mística. Yo intervine en muchos rituales y intervine horas y tal vez con temazcales de por medio, y yo lograba esos estados de desconexión, pero tenía hiperactivados el mundo maya, el mundo de los chamanes. Estaba en esa realidad. La mística no tiene que ver con ninguna creencia. Y pasan cosas, como esta musiquita de fondo. La mística provoca una activación en el timo, una cantidad de endorfina que sonroja la piel, da brillo a los ojos, sensibiliza el corazón, ¿no? O sea, pensamos, vivimos desde un lugar no emocional ni eufórico. Los rosacruces lo llaman paz profunda. Es un estado. La esperanza es mística. Creer es mística. La capacidad del encuentro con alguien que estuvimos separados hasta por razones de pelea, y uno maduró y vuelve a encontrarse, es mística. A ver, es mística la contemplación de la naturaleza, el horizonte del mar y del cielo. No cuando pasa, cuando nos detenemos. Vengo hace poco del mar con mi amiga Gabriela en un plenilunio, hoy es plenilunio, donde salía del mar la luna, ¿no? Y vamos al mar. Entonces nos quedamos los dos, era la playa de Costa del Este, era larga la playa, y veíamos la luna. Y nos quedamos ahí, hasta que la luna se quedó más o menos a una altura alta, y cuando veníamos, ambos muy observadores de la vida, nos preguntábamos dónde estuvimos. Desde que nos fascinó ver la puntita de la luna hasta allá, ¿no? ¿Dónde estuvimos que no estuvimos? Era la pregunta. Y yo le dije, en la mística. Porque no se necesita nada. Y estos estados están apareciendo mucho en forma natural. O los buscamos sin querer, sin saber a veces qué es lo que buscamos. Aquí es cuando nosotros somos el perfume. Un encuentro del reencuentro, este encuentro. Si acá hubiese fueguito en el centro y cada uno escucha a todos, estamos en la mesa redonda de Arturo contando nuestro viaje sagrado. Y eso es mística. Los aromas sutiles de un saumerio en un clima especial, donde hoy me decía él, acá me voy a sentar o acostar para escuchar música con esto. Eso es mística. Puede hasta haber un buen vino en la mano y es mística. No tiene que ver con sí o con no tiene que ver con prohibiciones. Leer la literatura de Mamina, Orígenes de las Civilizaciones, esos cuentos místicos, esos cuentos que cuentan historias de encuentros entre sabios, eso es mística, con una música de fondo. Yo me acuerdo que leía sobre héroes y tumbas,
Decidí leerlo en otoño. De fondo Buenos Aires 8 y una ginebrita al lado. Eso es mística. La podemos crear con todo, la mística, con una ropa especial. Entonces, ¿qué es la mística? La mística es una ceremonia que empieza y termina en sí misma en unas secuencias de aquí a ahora seguidos, que es único, que no lo puedo volver a repetir aunque me vista igual, o aunque escuche la misma música o ponga el mismo saumerio. La mística es una invitación, nace, es ese día, es ese ahora. Es una mística cortar una rosa, ponerlo en el jarro y decir, es mi alma, es mi espíritu que me va a mirar en estos días. ¿Ok? Cuando uno va entrando en estos estados expandidos de la conciencia, todo es mística. El trato que yo le doy a las verduras cuando cocino es mística, es una ceremonia. Esperar casi tímidamente que saboreen el platito de fideos que hice hoy para ver qué cara ponen, no es ego, es mística. Es si los toqué con la varita mágica, de lo distinto, de un gusto que gustó. O sea que esto es mística. Y nos han dicho otra cosa. Este encuentro causal no tiene que ir a ningún lugar para estar hablando de mística. Y no sabían de lo que venían. Esto que se formó y crea un clima, un momento. Siempre comento lo que leí de una actriz norteamericana que es Betty Miller, que ella decía, para mi cumpleaños quiero estar conmigo misma. Regáleme el mejor champagne. Y una copa de cristal de Bacaré o una flor exótica. Quiero estar conmigo porque ya no necesito cosas. Solo momentos. Esto es mística. Ya no quiero cosas, quiero momentos. Y eso hay que despertar al creativo que tenemos. Sensaciones. No tiene que ver con un feng shui, tiene que ver con ¿qué me hace? ¿Qué me da? ¿Cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi color? ¿Cuántos muebles quiero? ¿Cuáles? Eso es ámate a ti mismo. Y desde este lugar vas a ver cómo el prójimo lo vas a respetar, vas a crearle sus momentos. ¿Se imaginan cuando una pareja se encuentran cada uno con su momento, creando un nuevo momento con la magia de uno y del otro para ir a pasear? Para encontrarse en ese viaje que va más allá de algo que se llama México-Costa Rica, es encontrarse como espíritus, ¿no? Viajando con libertad. En algunos genera pinturas, la mística, en otros genera poemas, en otros genera momentos como yo. Yo soy un generador de momentos. Para mí, estar con un paciente era una hora sagrada, mística, profunda, adulta, poética, porque había que decir cosas que no estaba castigándolo, pero costaba reconocerse. Una mascota genera mística. La alegría de una mascota que nos recibe, la propia, genera mística. Una rica comidita. Bueno, vamos a escuchar esto. Yo los invito a que la gente que escuche en internet, que vayan a un blog que se llama Aromas del Espíritu, que está en el que yo generalmente, en el costadito derecho, y vamos a entrar en la mística escuchando una persona que sin tener el permiso de cantar o de recitar
o de escribir, se animó a ser poeta y se animó a ser cantante y se animó a hacer momentos. Ella no tiene técnica, fue la primera vez que lo hace. Y eso fue después de que hicimos el taller en Costa Rica. Se llama Katy. Los invito a escuchar a los que están aquí y vamos a embriagarnos con 2 o 3 melodías, ¿sí? Nos estamos viendo.